mi deseo y mi corazón no es hablar algo que sea de mi propia cabeza, amén, ni de mi propio corazón, sino que sea la palabra de Dios conforme al corazón de Dios y conforme a su espíritu. Bien, vamos a orar entonces. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos nuevamente, Señor, por estar presente, Señor, con nosotros. Y te pedimos, Padre, que en este día me ayude, Señor, a poder enseñar y transmitir tu palabra conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Te pedimos que tu voluntad sea hecha así como es en el cielo, Señor, aquí en la tierra. Y que tú seas glorificado, Señor, por todo hombre y por toda mujer. Y que todos tengamos temor de Dios para que tú seas exaltado y glorificado, Señor, como tú mereces y conforme dice tu palabra. Gracias, Señor. Confesamos, Señor, que Jesucristo es nuestro Señor para salvación. Amén. Esto lo creemos, Padre Dios, y yo lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a iniciar con una pregunta, ¿no? Vamos a hablar por qué la Biblia es la palabra de Dios. Esa es la pregunta que nosotros hemos estado respondiendo en la clase, en la última clase. Eso es lo que nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Bien. Ahora sí, aparece ya en pantalla la página exactamente. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Bien, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Una de las cosas que habíamos mencionado era de que la Biblia tiene diferentes libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿sí? Tiene diferentes, a ver, perdón, me aparecen varios mensajes, ya. Tenemos 39 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tenemos 27 libros, ¿amén? Pero todos estos libros no han sido escritos a la misma vez, ¿no? Son libros que se han escrito a través de la historia, ¿sí? Son libros que se han escrito a través de la historia en diferentes circunstancias, en diferentes etapas históricas, ¿amén? Se sabe, por ejemplo, que el libro Génesis fue escrito por Moisés, ¿no? Que ya todos conocemos quién fue Moisés, que libertó al pueblo de Egipto, ¿amén? Tenemos conocimiento, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento la mayoría de cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿no? Y aparte del apóstol Juan y Pedro también, que ellos escribieron libros en el Evangelio y también escribieron cartas también en la Biblia, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero quién decidió de que todos estos libros realmente formen parte de la Biblia? Es decir, ¿cómo ha llegado hasta nuestros días la Biblia tal y cual lo conocemos, ¿no? Y hay diferentes versiones de Biblia también, hay diferentes traducciones. Muchos dicen que es complicado traducir la Biblia porque los libros originales han sido escritos en arameo, en hebreo. Hay una versión griega incluso del Antiguo Testamento que es la Septuaginta, y también se tiene conocimiento de que también el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, por ejemplo, han sido escritos en griego, ¿no? Por no decir que los evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en arameo. O sea, son diferentes idiomas y se requiere de que una persona conozca, ¿no? Conozca acerca de los idiomas. Disculpe, un momentito, tengo acá una dificultad. Un momentito, por favor. Marianita sube. Mañana. Por eso yo te dije.
Ah, Gracias por esperar. Muy bien. A ver, vamos a continuar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quién decidió de que algunos libros de la Biblia fueron incluidos en la Biblia tal cual la conocemos, ¿no? Y vamos a, si tienen ahí algo, un papelito donde anotar, anoten la palabra canon, ¿sí? Vamos a hablar hoy día del canon bíblico. Tenemos también conocimiento, por ejemplo, de que la mayoría de iglesias evangélicas, por así denominarlas, y también las denominan protestantes, ¿sí? Eso vino desde Martín Lutero. Tienen al menos en habla hispana, en Latinoamérica, conocemos la Biblia Reina Valera, ¿no? ¿Por qué se llama la Biblia Reina Valera? Por acá tengo una versión, no sé qué versión de Biblia tienen ustedes, pero en las versiones de la Biblia Reina Valera van a encontrar que dice antigua versión de Casiodoro de Reina, revisada por Cipriano de Valera, ¿no? Pues se llama Reina Valera no porque haya una mujer Reina Valera, ¿no? Sino porque fueron dos españoles que en su época se dedicaron a la traducción de la Biblia, fueron perseguidos por eso, fueron encarcelados, uno de ellos fue encarcelado varios años por justamente hacer traducción de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo fue encarcelado? Porque en esos tiempos estaba prohibida la lectura de la Biblia. ¿Quién prohibió la lectura de la Biblia? Lo prohibía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no permitía la lectura de la Biblia, ¿no? Tenía que ser solo hecha por el sacerdote en las iglesias y las misas tenían que ser en latín. Entonces, la propia Biblia que Casiodoro Reina empezó a hacer su traducción, era una traducción de latín al español. Yo voy a tratar de buscar algún artículo para colgarlo en el grupo, para que se tenga conocimiento cómo fue la vida de estos hombres, ¿no? En realidad fueron mártires porque fueron perseguidos, pero gracias a ellos pues tenemos una traducción vasta y completa en español, ¿no? De la Biblia. Y como les repito, o sea, eso fue proscrito en su momento, fue prohibido, ¿no? A la gente no se le permitía leer la Biblia. Inclusive cuando se hizo acá en Perú, la conquista del imperio incaico, ¿no? Igual lo mismo que ustedes si pueden viajar a Colombia, viajen a México, ¿no? La forma como se hizo la evangelización de parte de los españoles no fue una evangelización bíblica, ¿no? Es decir, no hicieron como los apóstoles hicieron. Los apóstoles eran perseguidos por los judíos, eran perseguidos por los romanos luego en su momento, cuando Roma pensó de que el cristianismo era un peligro para el Estado, ¿no? Era un peligro para la estabilidad del Estado, empezó a perseguir a los cristianos, ¿sí? Y inclusive, recordemos lo de Nerón, ¿no? Nerón no solo perseguía a los cristianos, sino que hacía circo con ellos, ¿no? Los llevaba al circo romano y luego soltaban los leones para que se coman a los cristianos. Inclusive Nerón mismo incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, porque los cristianos en ese momento eran considerados un peligro, ¿no? Pero acá en la evangelización en Latinoamérica no fue una evangelización bíblica, ¿no? O sea, no se le predicaba a los aborígenes, no se les predicaba a los indígenas peruanos. Bueno, en ese entonces no existía Perú como país, pero al menos entendemos del territorio de Sudamérica, no se les predicaba para que conozcan al Señor, no se les predicaba para que sean salvos de sus pecados, para que sean libres, para que tengan libertad en Cristo, sino que se les evangelizaba para que puedan trabajar para la corona española, ¿no? Entonces, no podemos tomar como que eso fue un evangelismo, ¿no? Tal y cual está en la Biblia. Bueno, regresemos al tema de qué es el canon, ¿no? El canon bíblico en realidad es el número de libros que efectivamente han sido autorizados
por los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Fueron los primeros cristianos que tenían entendimiento y la capacidad para poder recopilar las diferentes cartas de los apóstoles y los escritos del Antiguo Testamento y poder, digamos, de alguna manera hacerle como un control de calidad, ¿no? Es decir, tenemos que entender que en la época después de que Cristo resucitó, no solo los discípulos empezaron a predicar el Evangelio, también aparecieron otras personas que empezaban a predicar un mensaje diferente al mensaje de la Biblia, ¿no? Y fueron los gnósticos, fueron diferentes grupos y filósofos también que predicaban diferentes mensajes. Por eso Pablo y San Judas también, Pedro también nos advierten contra las falsas enseñanzas, ¿no? Porque ya en ese entonces, obviamente, existían falsas enseñanzas, existían enseñanzas diferentes a la iglesia. Entonces, los padres de la iglesia lo que hicieron fue decir cuáles de las cartas realmente eran de los apóstoles y cuáles cartas no eran, ¿no? Por eso inclusive han salido el evangelio, no sé cómo se llamaba este evangelio que recién ha salido, un evangelio donde dice, por ejemplo, que Jesús estaba con María Magdalena y que tuvieron hijos. Y esos evangelios, por ejemplo, los consideran evangelios apócrifos porque no fueron incluidos dentro del canon bíblico, ¿no? Existe igual en la versión de la Biblia, a ver, acá tengo una Biblia que es la versión Reina Valera, pero yo también he tenido otra Biblia que era la Biblia latinoamericana, que de niño también he Coge leído, una. también, también he Una. leído la Biblia Dios habla hoy, amén. ¿Se puede leer también esa Biblia para conocer a Dios? Amén, sí se puede leer esa Biblia para conocer a Dios, ¿no? Pero hay algunos libros que aparecen, por ejemplo, en la Biblia latinoamericana, que se denominan los libros deuterocanónicos, ¿no? Deuterocanónicos. ¿Qué significa deuterocanónicos? Deutero significa segundo, ¿no? Y canon, y canónico viene de canon, entonces son como un segundo canon. Ese segundo canon no fue reconocido inicialmente por los padres de la iglesia, pero la iglesia católica sí los ha reconocido, por eso es que en las Biblias católicas van a encontrar los libros de, si pueden anotarlos, bien, Judith, por ejemplo, Judith, Macabeos, Tobías, son incluidos como libros deuterocanónicos, ¿no? Y hoy día vamos a hacer también un análisis de esos libros para ver qué contenido tienen y si realmente se ajustan a la Biblia. Lo que pasa es de que uno de los requisitos para que fueran aceptados los libros como canon bíblico es el principio de que la palabra de Dios no puede contradecir la palabra de Dios. Es decir, si uno lee, por ejemplo, un libro de la Biblia, no puede decir algo opuesto a otro libro de la Biblia. Amén. Tomemos en cuenta que han sido muchas personas que Dios ha utilizado para poder dejar testimonio de Dios. Pero lo sorprendente es de que entre ellos no hay contradicción. Amén. Entonces vamos a analizar estos libros del segundo canon o deuterocanónicos para ver qué contienen y verificar si realmente son conformes al resto de la escritura, porque hay otro principio que la escritura también en la Biblia tiene que guardar una unidad, ¿no? Tenemos entonces, así como están viendo acá en pantalla del Zoom, hay 66 libros que hemos visto anteriormente que se consideran canon bíblico. El canon, que también significa norma, ¿sí? Es una lista oficialmente aceptada de libros. La iglesia no se inventó esta lista, sino que simplemente reconoció libros que las iglesias, en su primer momento, estamos hablando de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, era la iglesia que quedó después de que Cristo ascendió, ¿no? Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, ¿sí? Jesús asciende, anótenlo por favor, en Hechos capítulo 1, Jesús asciende y deja la promesa del Espíritu Santo que llegaría después en el día de Pentecostés.
pero las iglesias que quedaron y que empezaron a crecer y los cristianos empezaron a aumentar porque se predicaba la palabra, ellos utilizaban cartas. No es como hoy día que tenemos la Biblia en físico, y bueno, hoy día la tenemos inclusive digital, ¿no? Virtual. Pero en ese entonces ellos se prestaban o copiaban, ¿no? Las cartas, los que eran eruditos, los que conocían, los que sabían, podían copiar, pero sobre todo se transmitía todo por la vía oral, ¿no? Es decir, hablaban y se predicaban unos a otros, y Dios en su soberanía y su gracia permitía que el mensaje no fuese adulterado. Amén. Pero pese a eso, había otros hombres también que se adentraron en la iglesia y empezaban a pervertir también el mensaje de la palabra. Entonces, el canon o norma es una lista que fue oficialmente aceptada por los padres de la iglesia. Amén. No fue inventada por la iglesia, como muchos han dicho, ¿no? Sino que esos libros fueron reconocidos. Posteriormente la Iglesia Católica también los aceptó, los adoptó. Recordemos que la organización de la Iglesia Católica no inició inmediatamente después de que Cristo resucitó. Tampoco se ve en el Nuevo Testamento que Pedro asuma un liderazgo de todos los apóstoles. No se ve eso tampoco, ni en su carta tampoco, sino que 400 años después vino un gobernador de Roma que se llamó Constantino, y él adoptó, como él conquistó varios pueblos, y él quedó como jefe político total de Roma en ese momento. Él adoptó el cristianismo como una religión oficial, pero dentro de esa religión oficial aceptó a todo tipo de creencias y los unificó, ¿no? Por eso es de que también ingresaron costumbres que no eran de los primeros cristianos. Por ejemplo, las imágenes, ¿no? Las estatuas y todo eso no era costumbre en el Nuevo Testamento, y lo van a ver en la Biblia cuando lean las cartas de Pablo, por ejemplo. Pablo hablaba en contra de la idolatría, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Dice acá, la iglesia primitiva, entonces, las personas que eran miembros en ese entonces de la iglesia, utilizaban estas cartas, ¿no? Estos libros. Entonces, primer principio, no es la iglesia la que crea la Biblia, sino es a la inversa, ¿no? La palabra de Dios o el contenido de la palabra de Dios es la que dice qué es la iglesia. Amén. Muy bien. Vamos a ver qué requisitos debería tener una carta o un libro para ser parte del canon, ¿no? Para que un libro fuera declarado canónico, necesitaba venir del Padre, o sea, de Dios Padre, ¿no? En ese sentido, número uno, tenía que ser un libro profético, es decir, tenía que ser escrito por un hombre de Dios. Significa de que históricamente se debía haber reconocido a una persona, a un profeta. Por ejemplo, hablemos del profeta Daniel, ¿no? Daniel vivió en Babilonia, o sea, por historia se conoce a Daniel, no solo en la historia hebrea, sino también en la historia babilónica. Es una persona que existió históricamente, tiene sus antecedentes históricos, es comprobado esto científicamente por la historia, y fue un profeta de Dios, amén. Tuvo un mensaje de Dios. Entonces, para que fuera canon número uno, tenía que ser profético, en el sentido que tenía que ser escrito por un hombre de Dios. Número dos, tenía que ser autoritativo, es decir, el mensaje tenía que venir de la mano de Dios. Por ejemplo, muchas veces leemos en la Biblia, en varias partes de los libros, dice, así dice el Señor, ¿no? Así, cuando un profeta tomaba la palabra, decía, así dice el Señor. Entonces, esa es una autoridad que viene de parte de Dios, ¿no? Y siempre los profetas han hablado de parte de Dios. Y van a ver que en la Biblia siempre cada hombre que ha escrito la Biblia siempre ha hablado no de parte del mismo, sino de parte de Dios. Número tres, otro requisito para que sea parte del canon es que el libro tenía que ser dinámico. Es decir, que tenía que existir el poder de Dios para poder cambiar la vida de las personas, ¿no? Y eso se podía evidenciar, es decir, las personas leían estos escritos y había una transformación espiritual en la vida de ellos, amén. Que inclusive cuando a los cristianos los llevaban al circo romano, por ejemplo, y lanzaban los leones que los coman,
Pero antes de hacer eso, les pedían que renuncien al cristianismo. Se les pedía que nieguen su fe, ¿no? El enemigo fue muy astuto, ¿no? Porque había muchas personas que en ese entonces tropezaban, inclusive se entregaban unos a otros, ¿no? Decían, por ejemplo, no, mi tío es cristiano, ¿no? Iban y lo arrestaban y lo llevaban al circo romano, pero les pedían antes que renuncien a su fe. Entonces, los canon que ellos leían, o sea, el mensaje era tan real que ellos no negaban su fe. Y a eso se refiere que sea dinámico. La pregunta es, si lo que estamos leyendo actualmente sea un libro de la universidad, un libro filosófico, nos gusta un bestseller, nos gusta por ahí un libro que nos han prestado, o un cierto contenido de YouTube, o cierto contenido del cable, y a nosotros eso para nosotros eso nos cambia la vida, eso sería pues dinámico, pero si no, si en realidad de cambiarnos la vida lo único que nos hace es dudar de Dios o inestabilizar, entonces no es palabra de Dios. Amén. Número 4. Otro requisito para que sea un libro del canon es que tenía que ser recibido, leído y usado, ¿no? Es decir, tenía que ser aceptado en común por el pueblo de Dios, ¿no? No podría ser un libro donde unos digan, sí, este es un libro de Dios, otros digan, no, no, no es de Dios. No. Tenía que haber una recepción por parte del pueblo de Dios. Y número 5, otro requisito para que sea realmente del canon y aceptado como canon es que tenía que ser excelente en su autenticidad. Si tenían dudas de la autenticidad de ese escrito, sencillamente eso se rechazaba. Entonces, no han sido pocos los escritos, hermanas, hermanos, que han existido antiguamente. Eran muchos escritos, pero para que puedan ser parte de la Biblia, tenían que cumplir estos requisitos, ¿sí? Los vuelvo a repetir, tenía que ser profético, autoritativo, dinámico, recibido y tenía que ser auténtico, ¿no? Excelente en su autenticidad. ¿Qué significa la palabra apócrifo, no? La palabra apócrifo, y por qué a veces se escucha o decimos, ¿no? No, ese es un evangelio apócrifo, ¿no? Utilizamos esa palabra apócrifo, significa que está oculto o escondido, ¿no? Quien los llamó así por primera vez fue Clemente de Alejandría y Tertuliano, ¿no? Estos libros no fueron aceptados como canónicos porque su mensaje era equívoco. Por ejemplo, alguien podría preguntar, pero ¿cómo podrían saber si no no eran libros realmente que se podían aceptar en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, abundaban en inexactitudes históricas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, cuando leemos Mateo, por ejemplo, ahorita, vamos a Mateo capítulo 1, ¿sí? Mateo capítulo 1. A ver, para no equivocarme. Mateo capítulo 1. Dice, capítulo 1, versículo 1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por ejemplo, el libro de Mateo inicia dando datos de genealogía, o sea, históricos, ¿no? Vamos a ver Marcos, ¿no? Marcos, que es el siguiente libro del Evangelio, ¿no? A ver, dice, a ver, capítulo 1, versículo 9, dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán, ¿no? Cuando dice aconteció en aquellos días, empieza a dar datos históricos, pero hay datos también acerca del censo, por ejemplo, ¿no? Cuando es la huida de la matanza de los niños, ¿no? Acá, por ejemplo, en el capítulo 2 de Mateo, he regresado a Mateo, dice, la visita de los magos, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, ¿no? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces, contiene datos históricos, ¿no? La Biblia. Es decir, los libros que han sido aceptados en la Biblia han podido ser contrastados con
acontecimientos históricos y se ha tenido que ver si realmente los gobernantes, por hacer un análisis científico, ¿no?, de historia, ver si los gobernantes realmente, qué gobernantes fueron como para poder determinar si realmente esto era verdad o alguien se lo inventó, ¿no? Acá, por ejemplo, San Lucas, ¿no? Lucas, por ejemplo, la mayoría desconoce que Lucas fue un médico, ¿no? Fue un médico que fue discípulo de Jesús. Y él era, por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces, el Evangelio de Lucas, por ejemplo, es un escrito que lo hace un médico, un doctor, un médico de la época, pero también, como todo médico, bueno, haciendo referencia a la profesión, a esa noble profesión de la medicina, son personas que normalmente pues tienen un alto intelecto y una alta capacidad, ¿no? En este caso, el médico Lucas, obviamente tenía la habilidad no solo de la lectura, de escritura de la época, sino que también la investigación. Por eso es que él menciona, ¿no? Inclusive, eso lo pueden ver en su Biblia en Lucas, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, dice, en el versículo 3 dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, ¿no? Y Lucas, el médico Lucas, también escribe el libro de Hechos, ¿no? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, después del libro de Juan, ¿sí? Del apóstol Juan, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, dice, en el capítulo 1 dice, Hechos 1, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿no? Entonces entendemos que el primer tratado al que se refiere Lucas, ¿correcto?, fue el Evangelio de San Lucas, ¿correcto? Y el segundo libro que escribió fue el de Hechos, ¿no? ¿Cómo sé? Porque dice en el primer tratado, oh Teófilo, la misma persona a la que leímos hace un momento que le escribe, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Amén. Entonces, Un ratito. Sí. Rapidísimo nada más para mencionar el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, también tiene datos históricos, ¿no? Obviamente los eruditos que empezaron a seleccionar el canon, pues no solo han hecho esta comprobación que estoy haciendo, no simplemente yo estoy haciendo un ejemplo nada más, un ejemplo rápido, ¿no? Pero obviamente quienes seleccionaron el canon no se han tomado pues unos minutos, ¿no?, para hacer esta comprobación, sino que han revisado con diligencia. En Daniel capítulo 1, versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Amén. Amén. Entonces, a ver, como vuelvo a mencionar, o sea, la Biblia contiene pues elementos de historia que se podían corroborar. Entonces, para descartar los libros de la Biblia, si tenían que verificar, si abundaba en inexactitudes históricas, lo desechaban. Si tenía equivocaciones geográficas, también lo desechaban, ¿no? Si enseñaban doctrinas falsas en contra del resto de la Biblia, ojo, o sea, la comprobación no era en contra de la percepción de los que seleccionaban el canon, sino en contra del mensaje global de la Biblia, también era desechado, ¿no? Y si carecían de poder espiritual, también, ¿no? Ahora, ahí hago una pausa. Bueno, me quedan menos de 10 minutos en el Zoom. Nosotros no vamos a
continuar mucho más en este tema, el tema del tiempo también. Entonces ya un ratito ya vamos a terminar. Quería mencionarles algo. Acá hay algo importante, ¿no? No recuerdo el nombre de esta persona atea, pero me parece que quemó Biblias. Voy a tratar de buscarles también ese dato junto a lo de Casidoro de Reina Valera, ¿sí? Que ya les ofrecí. Pero voy a buscar este ¿Qué relato donde un han ateo escrito? predijo, entre comillas, de que la Biblia iba a ser destruida y nadie la iba a poder leer, ¿no? Esa persona falleció también en su cama con una enfermedad muy dolorosa. Pero no voy al tema de las maldiciones aquí, sino simplemente mencionar algo curioso, ¿no? En su casa, en su propia casa, se construyó una editora de Biblias muchos años después, ¿no? Y como les había mencionado curiosamente, la Biblia, tal cual la conocemos, es el libro más vendido a nivel mundial, ¿no? También en estos días que estaba conversando con un hombre de Dios, también me dijo, Alex, mira, es curioso, pero en esta época de la pandemia, alguien ha ido a comprar Biblias y resulta que están agotadas las Biblias. ¿Qué ha pasado? Mucha gente, por ese tema de coronavirus, ha ido a comprar Biblias, ¿no? Se han ido a las librerías cristianas a comprar Biblias y las han agotado, ya no había Biblias. Entonces entendemos algo que es cierto, ¿no? O sea, es cierto que el pecado estamos en los últimos tiempos, va a sobreabundar, pero también el Señor prometió que su gracia iba a ser mayor en este tiempo, por lo que mucha gente está viniendo al arrepentimiento y está creyendo también la palabra. Amén. Está creyendo. ¿Y dónde va a creer? Pues en la Biblia es la palabra de Dios y ahí las personas están buscando su salvación, ¿no? Bien, para saber más, ¿no? Hablando de los libros apócrifos, los que han sido desechados, ¿no? Científicamente y por este proceso de selección por los padres de la iglesia, no estaban incluidos en el canon hebreo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Por lo que las Biblias protestantes no los contienen ni los aceptan. Las Biblias católicas, ¿sí? Los contienen porque aceptaron el canon alejandrino, donde la Biblia utilizada era la Septuaginta griega, ¿no? Que era una versión de la Biblia que se escribió en el siglo III antes de Cristo, o sea, 300 años antes de Cristo existía esta versión de la Septuaginta, ¿no? Ahora, si nosotros leemos bien esta Biblia Septuaginta, septua viene de 7, ¿no? Era una séptima edición de una versión de judíos que estaban exiliados y ellos escribieron esa versión, pero si se dan cuenta, estaba escrita en griego 300 años antes de la venida de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, o sea, son 300 años antes de Cristo, o sea, todavía no había venido el Señor, todavía no había predicado, y esa Biblia contiene los libros de las que mencioné, ¿no? Los deuterocanónicos, o sea, los libros de Tobías, Judith, Macabeos, primera y segunda de Macabeos, y es una versión que está en otro idioma que los judíos, o sea, los hebreos tampoco lo aceptan, ¿no? Entonces, digamos, la iglesia protestante tampoco aceptó esos libros, pero la iglesia católica sí los incluye en su Biblia y están presentes, ¿no? Para explicar por qué están presentes y por qué en la Reina Valera no están presentes esos libros deuterocanónicos. Muy bien, vamos a ver. Al ser traducida al latín dicha versión por San Jerónimo, introdujo esos libros que los judíos conocían bien como inspirados. En la Vulgata latina se les dio el nombre de deuterocanónicos. Comparando una Biblia católica con una protestante, podrás ver rápidamente cuáles son los libros apócrifos que no están en la Biblia protestante, ¿no? Entonces, acá de lo que estamos hablando es simplemente la consideración, ¿no? La Iglesia Católica los considera dentro del canon bíblico, ellos lo consideran porque hubo una traducción de esta versión Septuaginta griega y fue traducida por San Jerónimo al latín. Y como estaba en latín, fue aceptado dentro del canon bíblico para la Iglesia Católica, ¿no?
Pero la iglesia protestante, que fue la iglesia que salió, digamos, del catolicismo, ¿sí? Del catolicismo romano, no, no acepta esas Biblias, ¿no? Esos canon, perdón, esos libros, ¿no? ¿Cuáles son? Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos, ¿no? Son 4 libros que están ahí presentes, ¿no? Bueno, particularmente yo he leído esos libros también porque tenía mi Biblia, que es la Biblia latinoamericana, y sí tiene contenido piadoso, amén, pero se hacen algunas observaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a mencionar unas comparaciones, ¿no? ¿Por qué no lo consideran como canon? Vamos a ver un ejemplo y antes de terminar nada más, porque me quedan 3 minutitos. En segunda de Macabeos 12, del 37 al 45, dice: y entonando en la lengua materna el grito y los signos de guerra, se lanzaron por sorpresa sobre los soldados de Gorgias y los obligó a huir. Judas reunió el ejército y se dirigió a la ciudad de Adulam. Como estaba a punto de comenzar el sábado, se purificaron según la costumbre y celebraron el sábado allí mismo. Al día siguiente, Judas y los suyos vieron que era urgente recoger los cadáveres de los que habían caído en la batalla y enterrarlos al lado de sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de las ropas de cada uno de los muertos se encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia. Ahora bien, la ley prohíbe a los judíos conservar estos objetos. Así pues, todos pudieron ver con claridad la razón por la cual habían caído en batalla. Pero luego, ¿qué hicieron, no? Esa versión del libro, no me queda mucho tiempo para explicarlo, posiblemente continuemos, pero en Macabeos dice que al final empezaron a orar por los muertos, ¿no? Pero otras partes de la Biblia, como Ezequiel, Hebreos, Apocalipsis, Primera de Juan, Miqueas, Santiago, Segunda de Samuel y Apocalipsis, no nos autorizan a orar por los muertos. Amén. Entonces, aquí hay una diferencia de doctrina muy importante y por eso es de que se denominan libros apócrifos. Amén. Libros apócrifos. Bien, vamos entonces a quedarnos en esta parte del estudio bíblico. Amén. Por el tiempo, básicamente, y yo voy a compartir lo que he ofrecido por el grupo, ¿sí? Lo que les ofrecí. Y voy a compartir también estas tablitas de comparaciones para que cada uno pueda hacer el análisis en casa. Oramos. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar y aprender, para que esto sea de provecho, Señor, para nuestra alma y para que también podamos entender las cosas, Señor, y predicamos tu palabra, Señor, con un mejor fundamento. Gracias por tu amor, Señor, hacia todos los perdidos, y no nos permite, Señor, que no nos cansemos de orar por todos aquellos que están necesitando ayuda, Señor, no solo en este tiempo de pandemia, sino siempre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu sacrificio, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre. Todo esto te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y glorificamos al Padre y glorificamos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias por su tiempo. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Les mando un fuerte abrazo. Y estamos viéndonos